Hola compañeros y maestra, el día de hoy voy a hablar sobre el tema A un pie de igualdad en el capítulo de temas y problemas en la lectura de América Latina en su literatura. El tema de A un pie de igualdad habla sobre cómo América Latina tuvo un atraso muy fuerte en la literatura, pero al mismo tiempo tuvo gran éxito. Empezando este tema, habla sobre cómo gracias a tantos atrasos acumulados salió un éxito que es el modernismo, ya que este tiene elementos en los cuales lleva el romanticismo, el clasismo y autóctonos. Tiene resonancias españolas, francesas, inglesas y otras más exóticas. Gracias a tantos atrasos acumulados, pudimos darnos cuenta que al principio América Latina trataba de tener una literatura avanzada, pero al mismo tiempo lo único que hacía era recrear o copiar. Había mucho plagio, ya que en Europa estaban muy avanzados a comparación de América Latina en ese entonces. Entonces lo que querían hacer los escritores era avanzar, pero lo único que hacían era trazar, ya que hacían copias de otras obras literarias en ese entonces. Pero si bien vemos, ahora estamos a un nivel, por eso es que el tema se llama A un pie de igualdad, ya que ahora estamos en un nivel muy alto en el que podemos ver que no necesitamos y no tenemos competencia de otros lugares. América Latina está en un muy buen nivel en el aspecto literario. Y eso es todo por este tema. El exterior, elemento homogeneizante. Ese es el tema del subtema número 2 de nuestra parte de la lectura. Y este habla de cómo Latinoamérica, al ser un territorio tan grande y con sus países tan cercanos, teniendo casi los mismos problemas y hablando casi el mismo idioma donde predomina el español o alguna lengua romance como el portugués o el francés, tienen una manera de pensar muy similar y eso se ve reflejada en su literatura. Hay un párrafo en la lectura muy importante que lo voy a leer. Este dice: el escritor latinoamericano se halla extremadamente preocupado por el destino global de esta entidad, a la vez abstracta y concreta, que el crítico chileno alguna vez llamó nuestro gran continente mestizo. Y esto habla de la homogenización de nuestro continente. Y la lectura también menciona algunos autores importantes de Latinoamérica. Uno de ellos es Jorge Luis Borges, fue un escritor de cuentos, ensayista y poeta de origen argentino, y alguna de sus más destacadas obras fue Ficciones, El Alep o El Libro de Arena. También menciona a un escritor y fotógrafo mexicano, este es Juan Rulfo, y algunas de sus obras más destacadas fueron El Llano de Llamas y Pedro Páramo. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar del tema que es presencia o sombra de América. Y en este tema nos habla de que la literatura latinoamericana de esas décadas no estaba preparada para responsabilidades épicas. Sin embargo, esta logra posicionarse aún con altibajos y con insuficiencia de instrumentos, logra insertarse de algún modo en el contorno literario. La ignorancia, el analfabetismo a nivel popular estaba firmemente afirmada o asegurada por, más que nada por clases sociales económicas, y temas como el indio, los obreros y el campesino se originaban, por supuesto, desde una realidad externa, es decir, que el escritor representaba a estas personas más que nada como las veía por fuera, pero tiempo después los indios verdaderos dan basamento y origen a indios, obreros, campesinos, literarios reales, es decir, que ahora sí son representados desde una perspectiva interna. En ese entonces, América Latina vivía bajo una frágil paz basada más que nada en la injusticia, y se empiezan a desarrollar o desatar conflictos literarios
a desarrollar o desatar conflictos literarios. La realidad ya no es solo un vasto y pintoresco panorama, sino que ahora es injusta y desequilibrada. Los poetas, los narradores y los dramaturgos desatan una rebelión, y el lector ya no es un factor ajeno, ya no es un marginal de la literatura, sino que después empieza a ser reconocido en la obra de arte y ahora sí logra influir en el escritor y en su actitud. Y pues esto sería todo de mi parte. En el tema sobre el personaje desaloja la naturaleza. Este tema habla sobre cómo existe una relación entre el personaje y la naturaleza. Hoy en día ha cambiado demasiado en el aspecto literario. A medida de que la sociedad engrandece la importancia de su vida en la vida individual, su actitud cambia de una forma drástica en la que ya no existe un asombro ni una sumisión, es decir, ya no existe una inquietud o un interés por la naturaleza. Habla sobre cómo el hombre es habla sobre cómo el hombre es quien domina la literatura, quien dicta su ley a la metáfora, y el paisaje está puesto al servicio del autor, del hombre. Un pequeño texto que voy a citar sobre la lectura es: el paisaje puede permanecer estático, pero la mirada cambia, y al cambiar la mirada, el paisaje obedece a esa presión poco menos que dialéctica, y también se dinamiza, pero sin abayazar al personaje. Esto explica cómo es que un solo paisaje, cómo es que una sola obra o un solo factor, al momento de que una persona lo ve y le da una perspectiva, otra persona puede darle otro punto de vista, otra perspectiva a ese mismo paisaje, a ese mismo punto. A mí me tocó el tema 5. El tema 5 es pasar por la comarca para llegar al mundo. En sí habla sobre los problemas que deben afrontar las letras latinoamericanas que tienen que ver con su lenguaje. El crítico europeo que se interesan por estos tipos de literaturas normalmente no conocían los elementos sociales, políticos y culturales que enfrentaban estas regiones. Por eso mismo los escritores solían ser muy explícitos en cuanto a sus obras e interpretaban todo muy a fondo. Una frase de las que más me gustó fue esta: es mirar al mundo, entenderlo, vivirlo, sufrirlo, gozarlo, pero con una actitud de preocupación imaginativa como la que tenemos los pies en la tierra. El escritor latinoamericano sabe que pertenece a un continente desesperadamente esperanzado, a una suma de comarcas borrosamente unidas, no solo por las lenguas, sino por el subdesarrollo, la explotación, el analfabetismo y la miseria.